¿Sabes cómo se originaron los derechos humanos? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los países que conforman la ONU decidieron que las atrocidades que ocurrieron en este conflicto jamás deberían volver a pasar. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU acepta la Declaración Universal de los Derechos Humanos en París, Francia. En México, quien se encarga de proteger y promover los derechos humanos es la CNDH. Los derechos humanos universales son aquellos con los que todos contamos por el simple hecho de ser humanos, como el derecho a la vida, la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de expresión, la libertad religiosa y de culto. ¿Sabías que México fue pionero al reconocer los derechos humanos en su Constitución? En 1917, tras la Revolución Mexicana, se redactó una Carta Magna progresista que incluyó garantías fundamentales para todos. Este hito marcó la historia al ser el primer país en consagrar derechos sociales y laborales en su Constitución. Su impacto trascendió fronteras, inspirando movimientos a nivel internacional. De uno de los artículos más importantes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Me refiero precisamente al artículo primero, que en sus 5 párrafos desarrolla lo que podríamos llamar una teoría general de los derechos humanos. Fíjense, en el párrafo primero establece que todas las personas tenemos en el territorio de la República Mexicana todos los derechos que están contemplados en la Constitución, pero también en los convenios o en los tratados internacionales. En su párrafo segundo, este artículo se refiere a 2 métodos de interpretación de los derechos humanos que son de gran importancia y de gran relevancia en su defensa y aplicación práctica. Me refiero al principio de interpretación conforme y al muy importante principio pro persona. Este principio pro persona nos va a orientar en caso de que haya varias normas aplicables en defensa de los derechos humanos para tener que elegir aquella que otorgue una protección más amplia, una garantía lo más robusta, lo más fuerte posible del derecho humano de que se trate. También incorpora en su tercer párrafo una serie de principios que tienen que ver justamente con la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos conforme a los igualmente enunciados principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Este tercer párrafo comporta una riqueza conceptual de largo aliento, de gran alcance, y cada uno de estos elementos tiene que ser estudiado en su propia importancia. El párrafo cuarto y penúltimo de este artículo primero tiene que ver con la prohibición de la esclavitud. Esto es un legado del constitucionalismo histórico que todavía hasta mediados del siglo XIX prácticamente permitía que unas personas, que unos seres humanos fueran dueños de otras personas, de otros seres humanos. Esto está prohibido por el artículo primero de nuestra Carta Magna. Y finalmente, el párrafo quinto del artículo primero establece la prohibición de discriminar. Por un lado, este párrafo quinto empieza con una enunciación general de esta prohibición de dar un trato discriminatorio entre los seres humanos. Pero a continuación enuncia lo que la Suprema Corte ha llamado las categorías sospechosas, es decir, aquellos rasgos de los individuos, de las personas, que nunca pueden ser tomados en cuenta para efectos de dar un trato diferenciado entre 2 o más individuos o personas. Y finalmente el párrafo quinto termina con una especie de apertura conceptual para incluir todas aquellas otras formas de discriminación no contempladas de manera expresa en el propio párrafo quinto, sino que se pudieran identificar o desarrollar en el futuro y que también constituirán una guía para lograr la defensa de la igualdad entre las personas, de la igualdad entre los seres humanos. Hoy vamos a platicar de un caso que se resolvió en la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y se trata de un asunto en el que se conjugan varios aspectos muy interesantes. Tenemos por una parte que se trató de aspectos de grupos vulnerables, específicamente de indígenas. También, por otro lado, de responsabilidad patrimonial del Estado mexicano, por otro lado, de acceso a la justicia, también de seguridad jurídica. Este caso, quizás lo recuerden ustedes, es el caso de la señora
Jacinta Francisco Marcial. Ella es una mujer otomí que fue acusada de secuestrar a unos agentes de la AFI y fue condenada a 20 años de privación de libertad. Ella, después de seguir unos mecanismos legales, consiguió probar su inocencia y un juez penal ordenó su inmediata libertad, pero para que se llegara a esta etapa de su liberación transcurrieron 3 años, mismos que ella estuvo en prisión. En ese lapso, desafortunadamente, perdió la vida uno de sus hijos en su pueblo, en su localidad. Fue repudiada, incluso la familia de ella fue discriminada. Y una vez que obtuvo su libertad, solicitó a la entonces Procuraduría General de la República el pago de una indemnización patrimonial. ¿Por qué? Porque ella probó que había sido inocente e ilegalmente privada de su libertad. La entonces Procuraduría General de la República le negó el pago de la indemnización y acudió ella al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el tribunal me tocó a mí ser ponente y yo elaboré un proyecto que fue aprobado en el sentido de tener por acreditado el nexo causal directo, es decir, que efectivamente la señora Jacinta probó su inocencia y que ilegalmente fue privada de su libertad durante 3 años. Probó que hubo daño personal, que hubo daño moral y propuse que se le pagaran indemnizaciones relativas a estos aspectos y se obligó a la Procuraduría General de la República a ofrecer una disculpa pública y solicitarle un perdón. Ese evento en donde el Estado mexicano ofrece disculpas y pide perdón fue un evento verdaderamente significativo porque constituyó una muestra de justicia social en favor de los pueblos indígenas. Fue un evento verdaderamente emotivo. La población casi completa de la señora Jacinta estuvo presente. Se interpretó el himno nacional en su lengua nativa y pues se le dio una difusión muy importante al caso precisamente por estas características. Entonces aquí tenemos que se conjugan derechos de pueblos indígenas, de grupos vulnerables, responsabilidad patrimonial del Estado, acceso a la justicia y también se dictó la sentencia en un formato de lectura fácil, es decir, para que lo entienda toda la población y además fue la primera ocasión en la que en el tribunal se contrató a un traductor de la lengua nativa de la señora Jacinta para que ella, que estuvo presente en esa sesión, entendiera perfectamente todo lo que se decidió en su favor. Algunos ejemplos de casos que respetan y promueven los derechos humanos en la administración pública son: 1. La transparencia en los procedimientos de mejora regulatoria. 2. El derecho a conocer el expediente. 3. La consulta pública de proyectos. 4. La gratuidad de insumos para las personas menstruantes. 5. La atención a víctimas de delitos. 6. La atención a personas con discapacidad. 7. La atención a personas migrantes. 8. La atención a mujeres y de igualdad entre mujeres y hombres. 9. La atención a la niñez y la familia. Y 10. La atención a periodistas y defensores civiles de derechos humanos. México ha lanzado la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, enfocada en fortalecer la integridad y transparencia en el sector público. Durante la presentación, Raquel Buenrostro, titular de la dependencia, destacó 10 pilares clave, entre ellos la modernización de la administración pública, el fortalecimiento de la denuncia ciudadana y la consolidación de compras públicas transparentes. La estrategia se enfocará en la prevención de actos ilícitos, con un trabajo transversal entre instituciones federales y estatales, además de promover la digitalización para minimizar sobornos y corrupción. Se busca involucrar tanto a la sociedad civil como al sector privado, fomentando una cultura de denuncia y transparencia proactiva en la vida gubernamental. A largo plazo, este organismo espera cambiar el enfoque del combate a la corrupción, reduciendo actos ilícitos antes de que ocurran y promoviendo un gobierno más abierto y confiable.